este análisis de la igualdad de derechos y la consecuencia de la falta de igualdad o de equilibrio en el mundo con la problemática de la pandemia y de las consecuencias. Le decía yo en el corte a Gabriel que es exponencial en Argentina, había, y se los dije a ustedes también hace un ratito, de 9.000 a 15.000 en 48 horas. En Italia se han producido en 24 horas 45.000 casos de la Omicron. De todas maneras, bien lo dijo Gabriel, todo esto está pasando después de la vacuna, por lo tanto está, digamos, si bien es exponencial el contagio, también gracias a Dios la protección de la vacuna está haciendo posible que se tramite como un resfrío y no tenga la gravedad ni el impacto en la mortalidad que tuvo en las primeras olas. Así que Daniela, creo que tenían previsto pasar un pequeño audio al respecto, así que vamos con eso. Entonces, el pequeño audio que vamos a pasar enseguida está referido a que no fue posible controlar o lograr este equilibrio universal o esta igualdad que nosotros y que Gabriel hacía referencia, como consecuencia de que, digamos, se frustró, no tuvo éxito el famoso plan que fue programado por la Organización Mundial de la Salud, el COVAX, ¿se acuerdan que se llamaba? Entonces, al no poder la Organización Mundial de la Salud generar entre los países del mundo ese órgano que controla, es el organismo de salud de la Organización mundial, de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. O sea, la imposibilidad de lograr por parte de todas las naciones del mundo en el órgano que las representa a todas, es que se supone que es el que va a coordinar cuestiones para que no pasen todas las desgracias que le pasan al mundo, ha impedido el fracaso de ese plan, hace que tengamos en este momento un fracaso que lo vemos en esta nueva expansión tan impresionante que está ocurriendo en el mundo, que por ahora no ha llegado acá a la Argentina. Y así rápidamente, así como han fracasado en eso, están fracasando también en esto de mantener la paz en el mundo. Estamos al borde de la Navidad, al borde del Año Nuevo, pero también al borde de un tremendo riesgo donde Rusia se ha salido del tratado de los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y algunos países, no Alemania, no Gran Bretaña, no China, en fin, están violando el acuerdo del Tratado de Cielos Abiertos, en el sentido que no tenían que ingresar allí algunos países. Caso concreto, esta discusión que hay entre Rusia y el país vecino. Entonces, estamos también en albores de situaciones de violencia mundial, de riesgo de la paz mundial. Yo creo que no va a pasar nada, pero me alarma cómo la Organización de las Naciones Unidas fracasa sistemáticamente y pareciera que ahí también estamos teniendo un problema de incumplimiento de las normas, digamos, constitucionales del conjunto de los países, porque estos son acuerdos internacionales y como tales todos tienen en los países nivel constitucional. Bueno, es para preocuparse, ¿no? Que el mundo y que las personas, y yo lo siento como una especie de crisis en la seriedad de los gobernantes de los países del mundo. Daniela. Preocupante riesgo
peligrosa, en expansión, pero sobre todo todavía una gran incógnita. La variante Omicron del coronavirus ya ocupa los grandes titulares, pero es más lo que no sabemos de ella que lo que sí. Después de los estragos causados por su antecesora, Delta, la incertidumbre generada es más que lógica, pero de momento los motivos para entrar en pánico tienen el mismo peso que las razones para subestimarla. Es verdad que es la más contagiosa de las detectadas hasta ahora. Quienes se enferman con ella presentan un cuadro más grave o más leve. ¿Las vacunas son eficientes ante esta mutación o no? Abordaremos todas estas y más preguntas en este video. Ahí les va. Cuando se anunció la aparición de una nueva variante del coronavirus, la primera reacción global fue una mezcla de decepción primero y resignación después. Alguna expresión malsonante tipo seguida de un allá vamos otra vez. Y no es de extrañar, hace unos meses la variante Delta surgió justo cuando parecía que lo peor ya había pasado y rápidamente y por las malas nos sacó del error. Sin embargo, de momento no hay motivos para sospechar que se repetirá el mismo escenario, pero tampoco para descartarlo de plano. La nueva variante se reportó por primera vez el 24 de noviembre bajo la denominación científica B11529. Un par de días después, la OMS la reconoció como una variante preocupante, dio prioridad a su seguimiento e investigación a escala mundial y la bautizó como Omicron. Por el momento, varios países han comunicado algunos casos, la aplastante mayoría de ellos en Sudáfrica, donde se detectó inicialmente. Las alarmas se encendieron por el vertiginoso aumento de casos que se produjo en ese país comparado con el crecimiento de otras variantes anteriores. Algunas gráficas aparecidas en esta semana realmente provocaban echarse a llorar porque la desproporción salta a simple vista. Otro motivo de preocupación inicial que se dio fue en torno a la efectividad de las vacunas frente a Omicron. Esto se debe a la estructura interna del coronavirus, que presenta 4 proteínas llamadas S, M, N y E. Cuando una persona se infecta, genera anticuerpos específicos para cada una de ellas. Sin embargo, la mayoría de las vacunas disponibles hasta ahora se centran en la proteína S. Y eso no es ningún problema en principio. De hecho, se han mostrado eficaces en anteriores cepas. Lo que ocurre es que Omicron presenta muchas más mutaciones que otras variantes, 55 para ser más precisa, y de ellas 32 precisamente en la proteína S. Para que se hagan una idea, las mutaciones de Delta en esa misma proteína eran 18. Por tanto, el miedo a que las vacunas sean menos eficaces ante esta variante tiene su base y ya ha generado reacciones entre los fabricantes de las vacunas más usadas en el mundo, que no descartan que sea necesario modificarlas a lo largo del próximo año. So we can really quickly adapt vaccine to a new variant if needed. A consecuencia de esta serie de reportes sobre Omicron y de experiencias traumáticas del pasado reciente, algunos países cerraron parcialmente sus fronteras, recordando los peores momentos del 2020, y el panorama se tornó ciertamente sombrío. Ya saben, el que sufrió alguna vez una picadura de serpiente tropieza con una manguera y de inmediato brinca del susto. Sin embargo, pasados los primeros días de desconcierto, también hay algunos datos que podrían invitar a la calma, incluso a un moderado optimismo. Por un lado, la aparente alta transmisibilidad de la nueva variante de Sudáfrica podría tener su explicación en 2 factores. Uno, que se trata de un país con una excepcional capacidad de detección de nuevas cepas y a que cuenta con un excelente sistema de vigilancia genómica. 2, que comparada con países de otros continentes, la vacunación allí es escasa, apenas alcanza a 1 de cada 4 habitantes y progresa con lentitud. Es decir, es lógico que una nueva variante se detecte de forma masiva en un país con alta capacidad de detección y baja inmunización. Pero no tiene por qué ser igual en todo el mundo. Por otro lado, incluso suponiendo que su capacidad de transmisión sea alta, los síntomas detectados hasta el momento de los pacientes infectados son más leves que en anteriores variantes. De hecho, la presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica y una de las descubridoras de la variante Omicron, la doctora Angelique Coetzee, pidió evitar el pánico innecesario. Menos mal. Ahora, pasado el susto inicial, podemos olvidarnos del asunto y seguir cada uno a lo suyo, ¿no?
Pues no, y no solo porque todavía sea muy pronto para confiarse, sino porque tal vez lo más preocupante de Omicron no sea la variante en sí, sino la moraleja que nos deja su aparición. Porque no deja de ser llamativo que la nueva variante haya surgido del continente con menor tasa de vacunación del mundo. En África no se ha vacunado ni el 10% de la población, y no por falta de voluntad de la población, sino por falta de vacunas. Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África. De cada 100 vacunados, en África 6. No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo, como suele pasar. Al contrario de lo que afirman algunos, los virus no mutan porque las vacunas les cierren el paso como si fueran seres vivos y hasta inteligentes que adaptan su estrategia al entorno y cambian sus cadenas de proteínas a voluntad. No, los virus tienden a mutar más cuanto más tiempo y espacio disponen para mutar, como el que tuvieron y siguen teniendo en las naciones con menos acceso a las dosis de vacunas. Porque nada mejor que la irrupción de Omicron para simbolizar el sonoro fracaso del mecanismo COVAX, el mismo que debería haber garantizado un acceso equitativo a las vacunas a nivel mundial, pero que no pudo ni siquiera maquillar mínimamente el hecho de que en algunos países ya se aplican terceras y hasta cuartas dosis, mientras en muchos otros no se ha llegado a la primera. Si efectivamente Omicron resulta ser una variante menos agresiva del coronavirus que las anteriores, sin duda será un alivio. Pero si de todo esto no somos capaces de extraer las conclusiones adecuadas para corregir el rumbo, es posible que con la siguiente variante no tengamos la misma suerte. Continuamos justamente con lo que había hablado esta periodista, que es una periodista con mucho prestigio, de origen ruso, y bueno, y es muy clara cuando ella manifiesta justamente lo que habíamos estado hablando con el doctor Guillermo Leonardi en el primer bloque, las desigualdades, y estas desigualdades iban a ser corregidas justamente por el mecanismo COVAX, que el mecanismo COVAX es un mecanismo organizado por la Organización Mundial de la Salud, en la cual se comprometían los laboratorios más importantes a nivel mundial y los países más desarrollados a aportar a ese mecanismo a los fines de que haya acceso igualitario de la vacuna. Bueno, justamente como dice la periodista, fue un total fracaso porque primaron los intereses de esos laboratorios, los intereses corporativos y también de los países más desarrollados en proteger a su población por sobre el interés general y del mundo en proteger en forma igualitaria y que haya acceso en forma igualitaria a nivel mundial. No puede ser que haya países con países que son de los más poderosos y más desarrollados y más ricos del mundo, que tengan vacunas para 2 o 3 veces su población, o inclusive más, para cubrir 2 o 3 veces o 4 veces la cantidad de su población. Entonces tienen un montón de remanentes de la vacuna, y más a esta altura, ya con 2 años de pandemia, en la cual ha habido más tiempo de producción, y que justamente los laboratorios pertenecen mucho de ellos a esos países. Pfizer y BioNTech es norteamericano y alemán, por ejemplo. Moderna es norteamericano, la Sputnik es rusa, pero es una vacuna que ha sido más abierta y más accesible, igual que la de AstraZeneca, para que la puedan producir otros países a nivel mundial. La vacuna china es una vacuna cara, tampoco es de la vacuna más barata también. Entonces estamos hablando y si no se tiene el dinero no se puede acceder a las mismas. Por eso los países más pobres se les hace muy difícil poder acceder a esa vacuna, porque no tienen 20, 30, 40 o más de $50,000 para poder acceder per cápita, por persona,
para poder acceder a las 2 dosis de cada vacuna. Entonces, y el mecanismo COVAX, que venía para poder subsanar esas desigualdades y que los países más poderosos permitan que puedan acceder a los países que no podían comprar la vacuna o no tenían el dinero suficiente para poder cubrir a toda su población. Bueno, a través del aporte solidario de los países más desarrollados y más ricos y de los laboratorios que la producen, se iba a lograr que pudieran acceder en forma igualitaria. Ese era el objetivo inicial. Pero esto en la práctica, lamentablemente, no fue así, y fue un total fracaso porque se primaron los intereses de los más ricos y de los laboratorios que están ganando millones y millones. Nunca han ganado tantos millones de dólares y de euros como están ganando ahora, y sin embargo sigue habiendo desigualdades y los países más pobres siguen esperando que se pueda vacunar. Más de 91 países en todo el mundo todavía no han tenido una cobertura suficiente como para poder crear y conseguir la inmunidad de rebaño, que como hemos visto en la práctica nunca se logró tampoco la inmunidad de rebaño, porque la gente se sigue contagiando. Nada más que se logra traer la vacuna, como lo dijimos en el primer bloque, no morirse o no cursar con una forma grave de la enfermedad. No, te decía que a mí se me antoja pensar dónde estará el equilibrio de la normativa que tiene que tener, digamos, vigencia en este mundo tan moderno, ¿no? Pensar que Francia está pensando en la Sexta República, pensar que hay un verdadero desequilibrio en el equilibrio de las fuerzas económicas de los grandes países, es decir, claramente la economía china está avanzando con sus aliados a un ritmo que otros países, por ejemplo Estados Unidos, no está teniendo la capacidad de negociar o de equilibrarse, y que está ante una especie de violencia, que hay una violencia muy grande en el mundo, pero más allá de la violencia de las guerras, de los enfrentamientos bélicos interestatales o entre naciones, una violencia humana, intrafamiliar, institucional, social, que se ve en todos los niveles, se ve en las noticias de todos los países del mundo. A mí me gusta seguir las noticias, se advierte en los artículos escritos en distintos medios del mundo, es decir, ¿cuál será y cómo tendrá que ser el nuevo equilibrio o las normas que generen el equilibrio que este mundo necesita? Nosotros podemos ver en las cuestiones internas de nuestro país. Cuando digo cuestiones internas de nuestro país, me refiero en forma genérica a las cuestiones que hacen a los aspectos de cada provincia o de cada municipio, y desde allí expandiéndonos al análisis de cuestiones que hacen al mundo, es decir, municipio, provincia, la nación, la región y el mundo, y la verdad que vemos como que hay una crisis, ¿no?